En el corazón de México se desarrolla una historia de amor, lealtad y tragedia. Esta es la historia de la madre de uno de los criminales más famosos del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Desde sus humildes comienzos hasta una vida ensombrecida por el imperio criminal de su hijo, el viaje de Consuelo es una historia de resistencia y amor inquebrantable. En este vídeo nos adentramos en el oscuro e intrigante mundo del narcotraficante mexicano mientras exploramos el último mensaje de su madre, Consuelo Loera, antes de su fallecimiento. El mensaje final. Le digo a mi hijo, perdona. Debes perdonar todo, Dios. Nos dice, si no perdonas, no serás perdonado. Debes perdonar, Dios. Lo ve todo. Esas son las sencillas pero profundas palabras finales de una madre a su hijo encarcelado. María Consuelo Loera López, la madre del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, es sin duda una de las figuras más prominentes de México. Solo por ser la madre del narcotraficante, Loera López se presenta como una especie de figura folclórica, el símbolo matriarcal detrás de un imperio de la droga. Aunque ella siempre ha insistido en que su hijo nunca fue el jefe del cártel de Sinaloa, es obvio que no es cierto. Al igual que el Chapo, también es la madre de Aureliano El Guano Guzmán Loera, un famoso narcotraficante que supuestamente sigue dirigiendo algunas facciones del cártel de Sinaloa. También se dice que es la abuela de los Chapitos, un colectivo de hijos de El Chapo que actualmente dirige otra poderosa facción del cártel de Sinaloa. Desde la extradición y encarcelamiento de El Chapo en Estados Unidos, Loera López, como la mayoría de las madres, ha tenido un apoyo inquebrantable y un inmenso amor por su hijo, a pesar de su violento historial como capo de la droga. Le llamo Chapo, mi hijo, incluso de pequeño. Tenía ambiciones, siempre lo creí. Sin embargo, con el paso de los años, la salud de Consuelo Loera siguió empeorando, y el peso de las acciones de su hijo y la carga de su historia compartida se hicieron cada vez más evidentes. En los días previos a su fallecimiento, Consuelo quería transmitir un último mensaje a su hijo, Joaquín El Chapo Guzmán. Este mensaje revelaría la profundidad del amor de una madre y la complejidad de su relación. Desde que era pequeño, siempre tuvo esperanza, quería algo de la vida. Consuelo pasó sus últimos días en una clínica privada, rodeada de seres queridos y profesionales médicos. Los detalles de su enfermedad y las circunstancias que rodearon su muerte siguen rodeados de misterio. Sin embargo, una cosa es cierta. El deseo de Consuelo de comunicarse con su hijo antes de partir era inquebrantable. En sus últimos momentos, la mente de Consuelo se llenó de recuerdos del viaje de su hijo. Reflexionó sobre las decisiones que había tomado, las consecuencias que había tenido y el impacto que sus acciones habían tenido en su familia. Era una sensación agridulce saber que su tiempo en la tierra llegaba a su fin y que tal vez nunca volvería a ver a su hijo. Recuerdo que tenía un montón de papel moneda, pequeños billetes de 50 y de 5 los contaba y los volvía a contar, luego los ataba en pequeños montones. Decía, mamá, guárdalos para mí. Y así, con el corazón encogido y toda una vida de amor, Consuelo Loera redactó su último mensaje para Joaquín El Chapo Guzmán. En este mensaje quiso transmitirle su amor incondicional y sus esperanzas para su futuro. Una vez más, no dejó de mostrar su apoyo a su hijo y cómo sufrió la injusticia a manos del gobierno. Se le culpa de todo si pillan a alguien. Dicen que está implicado. Si pasa algo, el gobierno lo culpa. Es su objetivo. Loera López incluso se adelantó a hablar de sus tristemente célebres fugas de la cárcel, validándolo, ya que no hizo daño a nadie. Evidentemente, el amor por su hijo superaba sus defectos. Se ofendieron. Se escapó sin avisarles. Esa es su ofensa. No mató a nadie para salir. No forzó ninguna puerta. No hizo daño a nadie, ni a las autoridades. A nadie. El legado de Consuelo Loera sigue vivo, y su mensaje final sigue resonando entre quienes quieren entender la complejidad del amor, la lealtad y las consecuencias de los actos. Su historia nos recuerda que, incluso en circunstancias inimaginables, el amor de una madre puede trascender las fronteras e inspirar la transformación. Dios lo ve todo. Él ve lo que es justo e injusto. Él es el mejor juez que tenemos. Esas serían las últimas palabras de Loera López a su hijo. Lamentablemente, Loera López falleció el 10 de diciembre de 2023 en el norteño estado de Sinaloa. Según los informes, falleció 2 semanas después de haber ingresado en la clínica privada. En el momento de su muerte, se dijo que Loera López tenía alrededor de 94 a 95 años de edad. Antes de su muerte, la madre del Chapo era relativamente desconocida. Al parecer, llevaba una vida tranquila y estaba muy involucrada en actividades religiosas.
Sin embargo, saltó a la fama en 2020, cuando estrechó la mano del presidente López Obrador durante una reunión improvisada en su visita a Badiraguato. Este encuentro recibió muchas reacciones en contra, dado que ella era la madre del Chapo, líder del cártel de Sinaloa, responsable de la muerte de cientos de personas en México. Los críticos en las redes sociales se preguntaron qué tipo de mensaje enviaría el encuentro. El presidente López Obrador, por su parte, defendió la reunión en una conferencia de prensa matutina, afirmando que los adversarios solo estaban tratando de hacer un escándalo del encuentro. A veces, porque es mi trabajo, tengo que darle la mano a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. ¿Cómo no voy a saludar a una anciana que me deja la mano tendida?, dijo a los periodistas. Otras personas, sin embargo, criticaron la reunión porque consideraron que el entonces presidente, de 66 años, desobedeció el consejo de su gobierno de no tener contacto físico durante la crisis del coronavirus. Una vez más, López Obrador rechazó la sugerencia de que no debería estrechar la mano de una anciana en riesgo de contagio. Dijo que habría sido una falta de respeto no tomar su mano, incluso cuando dos gobernadores estatales, con los que López Obrador se había reunido recientemente, dijeron durante el fin de semana que tenían coronavirus. En sus palabras, no soy un robot, tengo sentimientos. No ayudó que Loera López también obtuviera el apoyo del presidente para su solicitud en 2019 de obtener una visa para visitar a su hijo, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Su petición para ver a su hijo, a pesar de estar encarcelada, demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar por él. Antes de su muerte, la influencia de Consuelo se extendió más allá de su familia inmediata. Su historia inspiró a innumerables personas afectadas por la oscuridad del narcotráfico. Su amor inquebrantable y los sacrificios que hizo por su hijo se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia. La gente la veía como un ejemplo del poder del perdón y del potencial de cambio, incluso ante circunstancias inimaginables. Durante su conferencia de prensa matutina del lunes, el presidente de México se refirió al fallecimiento de Loera Pérez y envió sus respetos a la familia Guzmán. En sus palabras, cualquier ser humano que muere merece respeto y consideración a la familia, dijo López Obrador. Tras su muerte, el legado de Consuelo Loera sigue vivo. Su historia se ha convertido en un cuento con moraleja, un recordatorio de las consecuencias de una vida vivida en el lado equivocado de la ley. Pero también fue una historia de redención, de perdón y del poder duradero del amor de una madre. Su impacto en el mundo se dejará sentir para siempre, ya que su historia inspiró a otros a buscar el camino de la rectitud y a luchar por un futuro mejor. La relación del Chapo con su madre. El Chapo, recuerdo cómo mi madre hacía pan para mantener a la familia, lo vendía. Vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces. Mi mamá, muy trabajadora, trabajaba mucho. María Consuelo Loera Pérez nació como La Tuna en Badiraguato en 1929. En el seno de una familia modesta, aprendió los valores del trabajo, la familia y la comunidad. Poco podía imaginar que su vida daría un giro inesperado que cambiaría para siempre el curso de su destino. De joven, Consuelo llamó la atención de un hombre carismático y ambicioso, llamado Joaquín Guzmán. Ambos se enamoraron profundamente y pronto formaron una familia juntos. Fue precisamente en Badiraguato donde, el 4 de abril de 1957, dio a luz a Joaquín Guzmán Loera, fruto de la relación entre Consuelo y Emilio Guzmán Bustillos. El nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, a quien el mundo acabaría conociendo como El Chapo, marcó el inicio de un vínculo que resistiría el paso del tiempo. Como el Chapo siempre ha declarado, nació en el seno de una familia que vivía en la zona rural de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa. Su padre era oficialmente ganadero, como la mayoría de los de la zona donde creció. Sin embargo, también era gomero, un cultivador de adormidera, según algunas fuentes. El Chapo Guzmán tiene 2 hermanas menores, Armida y Bernarda, y 4 hermanos menores, Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Aunque no se sabe mucho sobre la educación de El Chapo, reveló que tuvo que vender naranjas y otros productos para sobrevivir y mantener a su familia. También tuvo que abandonar la escuela en 3er grado para trabajar con su padre. Se afirma que El Chapo Guzmán y sus hermanos menores eran golpeados regularmente por su padre. Sin embargo, el narcotraficante afirmaba que su madre era su base de apoyo emocional. Consuelo se dedicó a criar a su hijo con amor y cariño, inculcándole los valores que ella apreciaba. No sabía que el camino de su hijo le llevaría por una senda oscura y peligrosa. A medida que Joaquín crecía,
se vio envuelto en el mundo del crimen y llegó a convertirse en el líder del infame cártel de Sinaloa. Entrevistador: ¿y cómo te involucraste en el negocio de la droga? El Chapo: bueno, desde los 15 años en adelante. ¿De dónde soy? Que es el municipio de Badiraguato. Me crié en un rancho llamado La Tuna. En esa zona, y hasta el día de hoy, no hay oportunidades de trabajo. Continuó diciendo: el Chapo, para poder comprar comida, para sobrevivir, es cultivar amapola y marihuana, y desde esa edad empecé a cultivarla, a cosecharla, a venderla. Eso es lo que te puedo decir. A pesar de los riesgos y de la constante amenaza de violencia, Consuelo siguió siendo un pilar de fortaleza para su hijo. Se mantuvo a su lado, ofreciéndole apoyo y amor, incluso cuando el mundo condenaba sus acciones. La lealtad inquebrantable de Consuelo a su hijo fue un testimonio del vínculo entre una madre y su hijo, que trasciende los límites del bien y el mal. María Consuelo Loera López es una cristiana acérrima que ha asistido fielmente a la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo durante los últimos 36 años de su vida. A pesar de ser conocida por ser la madre de uno de los criminales más famosos de la historia, su humilde estilo de vida consiste en coser, leer la Biblia y asistir a la iglesia, lo que contrasta con el lujoso estilo de vida de su hijo. El Chapo Guzmán, que ahora tiene 66 años, estaba al mando del cártel de Sinaloa, pionero en la introducción de drogas en Estados Unidos a través de largos túneles. Una vez que la droga estaba dentro de América, a menudo era distribuida por células en los estados de Arizona, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York, toda la distribución supervisada por el Chapo. Asesinando a sus rivales, el Chapo amasó una fortuna estimada en $14,000 millones y vivió en mansiones tipo resort, con fusiles AK-47 chapados en oro y pistolas con incrustaciones de diamantes. Se dice que llegó a matar a 3,000 personas para mantenerse en la cima del mayor cártel de la droga del mundo. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín, se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Sus operaciones se extendían por continentes, traficando con drogas y alimentando la violencia allá donde iban. A medida que crecía el poder de Joaquín, también lo hacía el peligro que rodeaba a su familia, incluida su querida madre, Consuelo. Estamos siguiendo noticias de última hora, esta mañana, la captura de un hombre al que algunos llaman el Osama Bin Laden de México, uno de los criminales más buscados del mundo y el principal traficante de drogas ilegales de EEUU, el narcotraficante Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo o Shorty. 2 veces, el Chapo fue detenido por las autoridades mexicanas y 2 veces escapó de prisión, en 2001 y de nuevo en 2015. Este es el momento en que Joaquín, el Chapo Guzmán, deja en ridículo al gobierno mexicano paseando arriba y abajo por su celda, tranquilo, esperando. Estas son las últimas imágenes de Guzmán antes de realizar la fuga más audaz de la historia reciente. A pesar de sus infames fugas, el Chapo Guzmán fue recapturado en 2016 y esta vez fue extraditado a Estados Unidos. Bajamos al otro titular en desarrollo esta noche, el notorio capo de la droga, el Chapo que escapó hace meses por ese túnel de 1 kilómetro de largo, tallado bajo su celda de la prisión, con toda la electricidad y una motocicleta. Esperando, esta noche capturado. Aquí está el cartel, acaba de publicar. El Chapo, ahora capturado, vino después de un sangriento tiroteo, y al final, este es el aspecto que tenía cuando fue encontrado. El 12 de febrero de 2019 fue declarado culpable de los 10 cargos federales por tráfico, lavado de dinero y posesión, y uso ilegal de armas de fuego. El 17 de julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua. A pesar de todo, Consuelo Loera López se mantiene firme detrás de su hijo. Dios me está fortaleciendo, sé que Él está conmigo y con mis hijos, dice. Como madre, siempre le pido a Dios por su bienestar. Como madre, me siento mal por lo que está pasando. Como madre, una hace todo lo que puede para criar a sus hijos. Y luego, cuando crecen, van y hacen lo que quieren. Lo hagan bien o mal, una sigue siendo madre. Loera López también mencionó en una ocasión que el hecho de que su hijo escape o no tiene menos importancia que los tormentos eternos a los que puede enfrentarse encarcelado en el infierno, del que no hay escapatoria en absoluto si no se arrepiente. En sus palabras, todos en nuestras iglesias rezan por él. Sé que Dios mueve los corazones. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En 2020, el mundo echó un vistazo a la vida de Consuelo cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó su ciudad natal. Durante la visita, le estrechó la mano,
captando un momento que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. La imagen de una madre al lado de su hijo, a pesar de sus crímenes, desató una ola de controversia y fascinación. El frenesí mediático que siguió llevó a Consuelo al centro de atención, un lugar que nunca había buscado ni deseado. Los periodistas pedían a gritos entrevistas para descubrir los secretos de la mujer que había criado a uno de los criminales más famosos del mundo. Pero Consuelo se mantuvo firme, protegiendo a su hijo y su historia común de miradas indiscretas. Por desgracia, falleció el 10 de diciembre de 203. Aunque la versión oficial del fallecimiento es que se debió a causas naturales, los medios mexicanos, Radio Fórmula y El Universal han informado en sus diferentes páginas web de que la mujer que dio a luz al famoso líder del cártel de Sinaloa había sido hospitalizada en un hospital de la calle Escobedo debido a complicaciones respiratorias. Se dice que este padecimiento se atribuye a las secuelas de una infección del virus COVID-19 ocurrida en 2021. Años turbulentos tras la detención del Chapo. Por fin nos adentramos en los turbulentos años que siguieron a la detención de uno de los capos de la droga más famosos de la historia, Joaquín el Chapo Guzmán. Pero esta historia no trata de él. Trata de la mujer que estuvo a su lado en todo momento, su madre, María Consuelo Loera de Guzmán. Tras la detención de su hijo, Consuelo Loera de Guzmán se enfrentó a retos y dificultades inimaginables, desde un violento ataque a su casa hasta la lucha por visitar a su hijo en prisión. Su vida fue una lucha constante hasta su fallecimiento. Era una tarde tranquila en el remoto pueblo de La Tuna, enclavado en lo más profundo de las escarpadas montañas del estado mexicano de Sinaloa. Consuelo Loera de Guzmán, madre del tristemente célebre narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, seguía con su rutina diaria, sin ser consciente de la tormenta que estaba a punto de caer sobre su apacible existencia. Aquella fatídica noche, unos 150 hombres fuertemente armados, presuntamente del cártel de los Beltrán Leiva, llegaron a La Tuna con un propósito siniestro. ¿Su objetivo? La casa de Consuelo Loera de Guzmán. Con precisión militar, cortaron las conexiones telefónicas, aislando al pueblo del mundo exterior. Los asaltantes, armados hasta los dientes, irrumpieron en la casa de Consuelo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Saquearon la casa en busca de cualquier cosa de valor. Robaron objetos de valor y dejaron la casa en ruinas. Pero la violencia no se detuvo ahí. Los asaltantes extendieron su reino del terror más allá de la casa de Consuelo y atacaron otras 2 comunidades de la zona. Trágicamente, al menos 3 personas perdieron la vida en el caos que se desató. El gobernador del estado de Sinaloa sugirió que este ataque no era obra de una organización criminal, por ajuste de cuentas, sino más bien un conflicto familiar. Sin embargo, la magnitud y la brutalidad del asalto suscitaron dudas sobre la influencia de El Chapo, incluso en su propio estado. Consuelo Loera de Guzmán, a pesar de la angustiosa experiencia, salió milagrosamente ilesa del ataque. Pero las cicatrices psicológicas perdurarían, recordándole para siempre los peligros asociados al imperio criminal de su hijo. Tras el atentado, Consuelo se enfrentó al miedo y a la incertidumbre. El otrora tranquilo pueblo de La Tuna era ahora un lugar de vigilancia constante, y sus habitantes vivían con el temor de nuevos actos de violencia. El ataque a la casa de Consuelo conmocionó a toda la comunidad y les hizo cuestionarse su propia seguridad y el futuro de su pueblo. Fue un duro recordatorio de que el alcance de los cárteles de la droga se extendía mucho más allá de las fronteras de las ciudades mexicanas. Muchos especularon con que el ataque a la casa de Consuelo Loera sugería que el antiguo capo de la droga, el Chapo y el cártel de Sinaloa, podrían estar perdiendo rápidamente su influencia en un estado donde durante años su palabra era la ley. Según Malcolm Bates, autor de una biografía sobre el Chapo, dice: si esto es cierto, entonces lo interpretaría como una señal de que los días del Chapo, como rey capo, han terminado. No me imagino a nadie haciendo esto mientras él estaba activo. A pesar del caos en el que se había sumido su vida, Consuelo Loera de Guzmán seguía siendo resistente. En una carta fechada el 20 de marzo, María Consuelo Loera escribió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que Joaquín el Chapo Guzmán fue extraditado ilegalmente a Estados Unidos por las autoridades en enero de 2017. Se negó a ser silenciada o intimidada por las fuerzas que buscaban destruir a su familia. Su fuerza y determinación inquebrantables pronto se pondrían a prueba cuando se embarcó en un viaje para visitar a su hijo encarcelado. El primer reto de Consuelo fue obtener la documentación necesaria para viajar a Estados Unidos, donde su hijo estaba recluido en una prisión de máxima seguridad.
A pesar de sus 91 años, estaba decidida a hacer el viaje y reunirse con su querido hijo. Con la ayuda de su abogado, Consuelo reunió los estados financieros y las pruebas de propiedad necesarios para demostrar que tenía medios para viajar a Estados Unidos y una razón de peso para regresar a México. Estos documentos fueron cruciales para convencer a las autoridades de que no había riesgo de fuga. El proceso de obtención del visado no estuvo exento de dificultades. El abogado de Consuelo, José Luis González, trabajó incansablemente para navegar por el complejo sistema legal y asegurarse de que su solicitud recibía la atención que merecía. Por fin, tras meses de espera e incertidumbre, Consuelo recibió la noticia que tanto anhelaba. La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México le concedió un visado para visitar a su hijo en prisión. Fue un momento de alivio y alegría para Consuelo y su familia. Sin embargo, la aprobación del visado no estuvo exenta de polémica. Un funcionario estadounidense se negó a confirmar la decisión, dejando cierta incertidumbre sobre si la visita tendría lugar realmente. Los trámites burocráticos parecían interminables, lo que aumentó la ansiedad de Consuelo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conmovido por la petición de ayuda de Consuelo, intervino personalmente en el asunto. Presionó para que se expidiera el visado, destacando la importancia de la unidad familiar y la compasión ante la adversidad. La intervención del presidente devolvió la esperanza a Consuelo y su familia. Se aferraron a la creencia de que su tan esperada reunión estaba al alcance de la mano, a pesar de las dificultades que les aguardaban. A medida que se acercaba el día de la visita, las emociones de Consuelo se disparaban. La expectativa y la ansiedad de ver a su hijo después de años de separación pesaban mucho en su corazón. Sabía que la visita sería agridulce, ya que tendría lugar en una prisión de máxima seguridad. Por fin llegó el día. Consuelo, acompañada de sus dos hijas, emprendió el viaje a Estados Unidos. El viaje estuvo lleno de emociones encontradas, emoción, nerviosismo y un profundo anhelo de reunirse con su hijo. Al llegar a la prisión, Consuelo y sus hijas fueron sometidas a estrictas medidas de seguridad. Cada paso era cuidadosamente vigilado y cada interacción era escrutada. Fue un duro recordatorio de la gravedad de los crímenes de El Chapo y de la naturaleza de alta seguridad del centro. El impacto de la visita fue profundo. Consuelo disfrutó de cada momento, sabiendo que podrían pasar años antes de que volviera a ver a su hijo. Las barreras de la prisión no podían extinguir el vínculo entre una madre y su hijo. Cuando Consuelo se despidió de su hijo, llevaba consigo un renovado sentido del propósito. Había visto de primera mano los estragos que el encarcelamiento había causado en El Chapo y estaba decidida a luchar por sus derechos y su libertad. Se comprometió a seguir abogando por su hijo, buscando vías de recurso y explorando todas las opciones legales disponibles para impugnar el veredicto. La determinación de Consuelo llamó la atención de organizaciones de derechos humanos y activistas de todo el mundo. Se unieron a su causa, poniendo de relieve los fallos del sistema judicial y la necesidad de juicios justos e imparciales. El caso de Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en un símbolo de cuestiones más amplias: la dinámica del poder, la corrupción y el impacto del narcotráfico en la sociedad. La lucha de Consuelo por la justicia trascendió el caso individual de su hijo. Se convirtió en una lucha por los derechos de todos los atrapados en la red de los cárteles de la droga. A medida que Consuelo continuaba sus batallas legales, se enfrentaba a numerosos retos en el camino. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la confiscación de la fortuna de El Chapo, estimada en $14,000 millones, alegando que era producto de sus actividades delictivas. Consuelo luchó para proteger los bienes de su familia y garantizar su estabilidad financiera. A pesar de sus esfuerzos, las posibilidades de que El Chapo regresara a México y fuera puesto en libertad parecían improbables. La gravedad de sus crímenes y la presión internacional para que rindiera cuentas hacían inevitable su extradición a Estados Unidos. Por desgracia, con su fallecimiento, Consuelo Loera no volvería a ver a su hijo. La vida de Consuelo Loera es una historia de redención, perdón y el poder perdurable del amor de una madre. Y su impacto en el mundo se dejará sentir para siempre. Si te ha parecido fascinante este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este. Te espero